cero. Ichigo, buen día, bienvenidos al curso de F2, ciclo otoño 2021, Cepo Santa Rosa, la que te hará ingresar, ¿verdad? Bien, gente, hoy vamos a iniciar con el último tema del curso, estamos llegando al final. El tema es magnetismo y electromagnetismo. Y hoy vamos a hacer la primera parte que comprende magnetismo. Voy a compartir la pantalla. Ustedes ya tienen el material y todo eso, ¿verdad? A partir del Drive. Ahí están los muchachos. Buen día, no podíamos iniciar sin ti, Kimberly, Elvis. Buen día, chicos. Entonces vamos a iniciar esta parte de magnetismo. ¿Sí están viendo algo, chicos? ¿Me confirma, por favor? Bacán. Entonces voy aquí a cambiar a laser. Caramba, esta máquina. Sábado, ¿verdad? No quieres trabajar tú. Bien, gente, empezamos entonces estudiando este tema de magnetismo. Ahí está Franklin. Ahora sí ya podemos iniciar. Bien, gente, buen día a todos. Magnetismo, esta primera parte. Aquí lo que vamos a estudiar son, buen día, algunos cuerpos que tienen estas propiedades de que consisten en atraer pedacitos de hierro. Y estos cuerpos les vamos a llamar imanes, ¿ok? Con esa propiedad de atraer pedacitos de hierro o limaduras de hierro. Y el ejemplo natural es la magnetita, con este nombre fierro 3, oxígeno 4, que es el nombre químico, ¿verdad? Que recibe. Por ejemplo, aquí tenemos una figura. Este es un imán en forma de U o de herradura, en la cual la propiedad está manifestada en la gráfica. Esas manchas de negro ahí son los pedacitos de limadura de hierro. Por lo tanto, esa propiedad está manifestada en la gráfica. Consiste en atraer estos pedacitos de hierro. Esa es la propiedad de magnetismo que presentan estos cuerpos llamados imanes. En la práctica, nosotros vamos a considerar imanes tipo barra, así como lo ven en la figura, en la cual tenemos dos regiones o dos zonas bien diferenciadas, que le vamos a llamar polos. Aquí tenemos el polo norte o positivo, y por acá a la derecha tenemos el polo sur o negativo, en la cual esa propiedad de magnetismo nosotros lo vamos a ubicar, lo vamos a concentrar a una distancia que sería la 12ª parte de la longitud de este imán barra. Por lo tanto, en esa distancia, en ese puntillo, que es la 12ª parte a partir del extremo del imán, vamos a concentrar esta propiedad de magnetismo. Y más adelante vamos a asociarle a ese punto, a esa región de magnetismo, le vamos a asociar lo que llamamos cargas magnéticas. Pero ya lo vamos a ver de aquí a poco. Ok, gente, ahí están los muchachos. Buen día a todos. Entonces ahí tenemos el imán barra, longitud L, la región en la cual se concentra el efecto magnético está a una distancia que es la 12ª parte de esta longitud del imán barra. Por ejemplo, para el polo sur, aquí esta distancia pequeña es la 12ª parte a partir del extremo derecho. Para el polo norte, a partir del extremo izquierdo. Perfecto, gente. Una propiedad que tienen estos imanes barra, ¿qué pasaría si cogemos este imán barra y lo partimos por la mitad? ¿Realmente podremos separar esta región norte o polo norte y la región del polo sur? En realidad, no podemos separar. O sea, si nosotros tenemos un imán barra de estos dos polos, norte y sur, oye, lo partes por la mitad, cada parte aquí va a conservar esas dos regiones, la región norte y la región sur. Oye, coges y lo vuelves a partir. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros nunca vamos a conseguir separar el polo norte del polo sur. Siempre va a estar ahí en pareja. Siempre va a aparecer los dos juntos, polo norte y polo sur. Y esto, bueno, tiene una explicación más detallada y microscópica que está fuera del objetivo de este curso nivel preuniversitario.
Por lo tanto, ahí tenemos esa propiedad súper importante e interesante. Seguimos. Entonces, lo que les estaba comentando, vamos a definir lo que es una carga magnética asociada a cada polo magnético. Caramba, el sol salió y ya está cayendo en mi cara. En fin. Este mide el nivel de magnetismo. Le llamamos carga magnética y lo vamos a representar con Q asterisco. Y las unidades que vamos a adoptar es el amper metro. La carga magnética está medido en amper metro. No te olvides de esto. ¿Ok? Y tenemos las siguientes leyes. La ley cualitativa y la ley cuantitativa. ¿Recuerdan en electrostática que estudiamos cargas eléctricas? ¿Qué pasa con las cargas eléctricas de igual signo? ¿Qué pasaba con ellas? Existía una repulsión, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué pasaba con cargas eléctricas de diferente signo? ¿Qué pasaba con ellas? ¿Cuál era la ley cualitativa? Exacto, ellas se atraían. Por lo tanto, aquí en el magnetismo, las propiedades o la interacción entre los polos es parecido. ¿Te acuerdas que yo dije polo norte o positivo y polo sur y negativo? Aquí las propiedades, la ley cualitativa es parecido. Entonces, si nosotros tenemos polos de diferentes nombres, ¿qué va a pasar? Se atraen. La atracción es segura, ¿verdad? Y polos de igual nombre, ¿qué va a pasar? Repulsión. Por lo tanto, es parecido a lo que ya estudiamos en electrostática. ¿Y cómo medimos esa interacción? Gente, la ley para medir esa interacción es la misma de la ley de Coulomb. Por lo tanto, con una pequeña diferencia. Entonces, la interacción entre estos polos magnéticos, por ejemplo, aquí tenemos el polo sur o negativo, polo norte o positivo, la interacción entre ellas es de atracción, separados una distancia d. ¿Cómo medimos esa fuerza magnética? Le vamos a llamar. La ley, parecido a la ley de Coulomb. Esa fuerza magnética es directamente proporcional a las cargas magnéticas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces aquí aparece la constante magnética, no es la constante de Coulomb que aparecía en la parte de electrostática. Esta es la fuerza magnética medida en Newton, las cargas magnéticas están en amper metro, la distancia en metro y la constante magnética tiene este valor. Recuerden que en la ley de Coulomb, la constante de Coulomb tomaba el valor 9 por 10 a la 9, aquí toma el valor 10 a la menos 7 Newton por amper cuadrado. Esto viene de este cálculo de dividir mu0 entre 4pi. Mu0 es llamado la permeabilidad magnética del vacío, que toma este valor. Y este valor va a ser importante cuando estudiemos la parte 2 de electromagnetismo. Perfecto, gente. Entonces, esta es la ley de Coulomb que vamos a aplicar para la interacción entre polos de un imán. Veamos una nota. En todo imán se verifica que los dos polos magnéticos tienen la misma carga. Por ejemplo, en un problema va a decir, oye, tenemos un imán barra con esta carga más menos 81.000 amper metro, por ejemplo. Entonces, esa carga más menos, ya sabes, más para el norte, polo norte o positivo, y negativo para el polo sur. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora vamos a definir lo que es el campo magnético. Al igual que en electrostática, donde una carga eléctrica generaba una región a su alrededor, la región vecina, que le llamamos campo eléctrico, aquí también los polos de un imán, que puede ser norte o sur, también van a generar lo que es llamado campo magnético, es la región del espacio que rodea a un polo magnético. Por ejemplo, aquí tenemos en forma gráfica el imán barra norte-sur, polo norte, polo sur, y a su alrededor va a generar este campo magnético que la característica es que está representado por líneas cerradas. O sea, salen esas líneas del polo norte y llegan al polo sur. ¿Se acuerdan que en electrostática, para cargas positivas, el campo eléctrico, las líneas del campo eléctrico salen? Aquí, polo norte o positivo, las líneas del campo magnético salen.
¿Y dónde llegan? A las cargas magnéticas negativas, que es el polo sur. Entonces salen del polo norte y llegan al polo sur. Y la característica es que son cerradas. Son líneas cerradas. Observa aquí, sale del norte y llega al polo sur. Esas son las características. Estas líneas les llamamos las líneas de inducción del campo magnético. De esa manera representamos. Por lo tanto, si ya más específico, oye, ¿qué pasaría si aquí tenemos el polo sur con una carga magnética Q asterisco a una distancia de, queremos saber cuál es el campo magnético debido a este polo sur solamente? Entonces, la definición es parecida a lo que habíamos definido para el campo eléctrico, que era la fuerza por unidad de carga. Aquí sería la fuerza magnética por unidad de carga magnética, de esta forma. Por lo tanto, el campo magnético lo definimos de esta manera. La constante magnética por la carga magnética, aquí, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Gente, es parecido a la fórmula del campo eléctrico. Por lo tanto, esa es la analogía para entender esta parte. ¿Cuáles serían las unidades? Oye, la carga magnética está en ampermetro, la distancia en metros, todo en el sistema internacional. Por lo tanto, el campo magnético sería Newton por ampermetro. Newton por ampermetro. La fuerza en Newton, la carga magnética en permetro. Por lo tanto, esa unidad Newton por ampermetro se llama Tesla, en honor a este científico Tesla, Nicolás Tesla. Entonces, la unidad del campo magnético, ahí está, los teslas. El campo magnético medimos en Tesla, representado en la mayoría de los problemas con una T mayúscula de Tesla. Perfecto. Veamos una notita. La inducción del campo magnético, ¿cómo lo representamos? Aquí está representado por un vector que sale del polo sur y va a llegar, ¿verdad? En realidad, aquí debería ser entrante, porque yo comenté aquí, oye, sale del polo norte y entra al polo sur. Disculpe, aquí la gráfica debería ser entrante al polo sur. Disculpa ahí, hago esta corrección. Aquí este vector de amarillo debe ser entrante al polo sur. ¿Correcto, gente? Pero ¿cómo representamos aquí este campo magnético? Al igual que en el campo eléctrico, aquí este campo magnético, la única diferencia es que va a ser tangente a estas líneas de inducción. Que esto ya va a ser más intuitivo cuando veamos la parte 2 de electromagnetismo. Observa aquí las líneas de inducción, el campo magnético ya resultante debido a la presencia de estos dos polos magnéticos tendría, por ejemplo, la dirección tangente a esas líneas de campo o de inducción magnética. Observen ahí la figura, esos vectores de rojito representan el vector campo magnético debido a la presencia de estos dos imanes, de estos dos polos del imán. Perfecto, perfecto. Podemos, al igual que en el campo eléctrico, podemos definir un campo magnético uniforme, en la cual en cualquier región del espacio aquí, la intensidad del campo magnético va a ser la misma. Entonces aquí, por ejemplo, representamos en la figura las líneas de campo magnético están saliendo del polo norte o positivo y llegan al polo sur y negativo. Y si tenemos un imán dentro de ese campo magnético, también va a sufrir fuerzas. ¿Se acuerdan cuando teníamos una carga dentro de un campo eléctrico? Van a experimentar fuerzas. Aquí la misma cosa, la misma cosa. Un imán dentro de un campo magnético, en este caso uniforme, va a experimentar lo que se llama fuerzas magnéticas. ¿Cómo calculamos esas fuerzas magnéticas? Aquí está la forma. Parecido a lo que estudiamos en electrostática. La carga magnética multiplicado por el campo magnético. Aquí está. Claro, si es el polo norte, la fuerza ¿para dónde va a sentir atracción? Para el sur, ¿verdad? Para el polo sur. Oye, si es un polo sur, en el imán aquí, la fuerza va a estar en sentido hacia el polo norte. ¿Se acuerdan que discutimos esto en la parte de electrostática? Oye, si era una carga positiva, se va a sentir atraído hacia la parte de las cargas negativas. Si era una carga negativa dentro de un campo eléctrico uniforme, se va a sentir atraído hacia la parte de cargas positivas. Y aquí es la misma cosa. ¿Cómo calculamos esa fuerza? En módulo
la carga magnética multiplicado por el vector en módulo campo magnético. Perfecto. Para terminar esta parte, vamos a definir lo que es el flujo magnético. El flujo magnético en realidad son el número de líneas de inducción magnética que están atravesando una superficie cualquiera. Por ejemplo, aquí tenemos una superficie de área A. Ahí está. Y aquí están atravesando algunas líneas de campo magnético. ¿Cómo calculamos el flujo en esta figura? Lo vamos a calcular de la siguiente manera, multiplicando el módulo de este vector campo magnético por el área, por coseno del ángulo que forma el campo magnético, por la normal al área. La normal es como si fuera una perpendicular al área. ¿Ok? De esta manera calculamos el flujo. Ahora, claro, depende del valor del ángulo que forma el campo magnético con la perpendicular al área. El flujo magnético puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. ¿Verdad? Por ejemplo, caramba, si el ángulo fuera 90 grados, o sea, el campo magnético y la perpendicular al área están formando 90 grados, significa que ninguna línea de inducción está atravesando a esta área. Por lo tanto, el flujo sería cero. Las unidades. A es el área en metro cuadrado, B es el campo magnético. Por lo tanto, yo no escribí, sí escribí las unidades. Oye, por ejemplo, si el campo magnético y la perpendicular son paralelas, observa ahí, o sea, el ángulo entre ellos es 0 grados, son paralelas, ¿cómo calculamos el flujo de este campo magnético? Simplemente el producto de ellos, el área por la intensidad del campo magnético. Y las unidades aquí, el campo magnético está en teslas, el área metro cuadrado, tesla por metro cuadrado se llama Weber. ¿Okay? La unidad del flujo magnético, Weber. Ahí está. Y una notita final, gente, terminando aquí esta parte teórica. En realidad, la Tierra, nuestro planeta Tierra, se comporta como un imán gigantesco, donde el polo sur magnético está aproximadamente localizado cerca al polo norte geográfico. Observa aquí la figura. Aquí tenemos el eje de la Tierra, la vertical, y la Tierra se comporta como si fuera un imán gigantesco. Observa que el polo sur magnético está cerca del polo norte geográfico. Norte geográfico arriba, sur geográfico abajo. De manera que si nosotros colocamos un imán, un imán barra o una brújula ahí dentro de este campo magnético terrestre, el polo norte de la brújula, observa aquí, va a apuntar al polo norte geográfico y esto ya me da una dirección que antiguamente los navegantes ya sabían de esto y se aprovechaban para guiarse cuando estaban en medio de la nada, en el mar, ¿verdad? Entonces ya sabían, oye, ¿dónde es el norte geográfico? Con su brújula, el norte aquí de la brújula indicaba la dirección norte geográfico. Y carambas, este campo magnético que es de la Tierra, que es alrededor de casi 5 teslas, es como un escudo protector de la radiación cósmica, de la radiación que viene del espacio. Por eso en los polos geográficos se forman las famosas auroras boreales, ¿verdad? Debido a este campo magnético en la cual esa radiación que son en realidad cargas energéticas, cargas eléctricas energéticas se quedan atrapados ahí dando vueltas, de manera que forman estas auroras boreales. Bien gente, ¿hasta aquí algún comentario? Entonces ya pasamos para la parte práctica, a lo que nos interesa. Ya la semana que viene vamos a hacer la parte 2 de este tema de electromagnetismo. Muy bien, gente, aquí tenemos nuestra practiquita. Magnetismo, parte 1.
y vamos a resolver algunos problemas que, gente, todo es parecido a lo que ya estudiamos en electrostática. Por lo tanto, ya en la práctica vamos a ver cómo aplicamos esta parte teórica que acabamos de ver. Uy, no está. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Otoño, aquí está. Vamos a ver la parte de magnetismo. Bien, gente, problema 1. Comenzamos con la práctica aquí. Calcular la fuerza con que se atraen dos polos magnéticos cuyas masas magnéticas son. Ahí tenemos en módulo masa magnética 1, 8 amper metro y la otra 16 amper metro separados por 8 centímetros. Entonces, en realidad, ¿qué queremos saber? Queremos saber la interacción aquí, lo que hemos visto en la parte teórica. Queremos saber la ley cualitativa, la interacción entre estas dos polos magnéticos, entre estos dos polos magnéticos. Por lo tanto, es la ley de Coulomb. En otras palabras, es la ley de Coulomb. Para tener una idea, bueno, vamos a hacer un dibujo aquí. Siempre los dibujos nos ayudan, ¿verdad? Vamos a hacer un dibujo. A ver, ¿cómo hago el dibujo? Del imán. A ver, imaginemos que por aquí tenemos uno de los imanes. Vamos a imaginarnos, ya, aquí está quebrado. Hago este dibujo porque, caramba, la otra parte, el otro polo de este imán no lo estoy considerando. Y por aquí yo voy a considerar el otro pedazo, o el otro imán, perdón. Ahí está. Este mouse no quiere trabajar, es sábado, ¿verdad? Ahí está. Tenemos estos dos polos magnéticos diferentes. Si atraen. Claro, si atraen porque son polos diferentes. Aquí vamos a llamarle norte y por aquí le llamamos el sur. Perfecto, están separados una distancia de 8 centímetros. Vamos a colocar esa distancia a partir de la región donde se concentra el magnetismo, no te olvides. Aquí ponemos la distancia, 8 centímetros. Oye, 8 centímetros, ya sabes que en metros es 8 por 10 a la menos 2 metros. No te olvides el prefijo centi, significa 10 a la menos 2 metros. Perfecto, gente. Vamos a colocar las cargas magnéticas. Las cargas magnéticas, vamos a llamarle este 1. Aquí ya está en módulo. Aquí aparece M1. M1 masa magnética, en alguna literatura aparece, pero que es lo mismo que la carga magnética aquí. 8 amper metro. Y por aquí la carga 2. Vamos a llamarle 16 amper metro. Carga magnética 2. 16 amper metro. Bien, gente, queremos saber cuál es la fuerza de atracción entre ellas. A ver, ¿cuál es la fuerza magnética en la cual estos dos polos se atraen? Esa es nuestra pregunta. La fuerza magnética. Bien, gente, usamos la ley de Coulomb aquí. Voy a esconder esto. Escribimos la fuerza magnética. ¿A qué va a ser igual? Va a ser proporcional. Usamos la constante magnética al producto de las cargas magnéticas Q1 por Q2 asterisco o estrellita dividido entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Perfecto, gente. No te olvides la constante magnética que es igual. Profe, ¿dónde está eso? Aquí está. La constante magnética es 10 a la menos 7 Newton amper cuadrado. Perfecto, vamos a escribirlo aquí, para que sepas que esto viene de la teoría. Bien, gente, y lo que sigue, caramba, es reemplazar. Vamos a reemplazar. La constante magnética es 10 a la menos 7. A ver, gente, me ayuda a hacer el cálculo. Multiplicado por el producto de las cargas magnéticas, 8 por 16. Q1 es 8, Q2 es 16. Y esto dividido entre la distancia, que debe estar en metros, 8 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Y esto elevado al cuadrado. A ver, gente, eso nos va a dar en Newton. ¿Cuánto sería la fuerza magnética entre estos dos? A ver, chicos, ¿cuánto sería la fuerza magnética? A ver, gente, ayúdame. Ayúdame a hacer el cálculo.
A ver, chicos, les estoy esperando. ¿Sí me están escuchando? Perfecto, perfecto. A ver, gente, ayudan. Ustedes están muy cansados hoy. Ahora vamos a hacer la siguiente jugada. Para hacer el cálculo ya aquí súper rápido. Voy a repetir esto. Y este que está 8 por 10 a la menos 2 al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Si lo elevamos al cuadrado. Hoy lo elevas al cuadrado sería 8 al cuadrado, que es 8 por 8, multiplicado por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado, que es 10 a la menos 4. Perfecto, gente, vamos a simplificar. Un 8 arriba y abajo se van octava 1, octava 2. Perfecto, gente. ¿Cuánto sería entonces la fuerza magnética? Nos quedaría un 2 multiplicado por 10 a la ¿cuánto? Veamos, 10 a la menos 7 arriba y 10 a la menos 4 abajo. A ver, dímelo. Al cubo con signo negativo. Exactamente. Ahí está. 2 por 10 a la menos 3 newton. ¿Qué caramba lo podemos escribir 10 a la menos 3? Ya sabes que se llama mili. Sería 2 milinewton. Bien pequeña. ¿Verdad? Bien pequeña como algunas. Ahí está, gente. 2 por 10 a la menos 3 newton. Marcamos aquí avión. Hasta aquí, gente. ¿Comentarios? ¿Todo bien? Perfecto. Seguimos. Seguimos. Acá hay un mosquito que me está molestando. A ver. Problema 2. Calcular la intensidad magnética de un campo donde al situar un polo de 12 amperes metro experimenta una fuerza de 84 newton. ¿Cómo así, profe? A ver. Tenemos aquí un campo magnético. Vamos a representarlo así, estas líneas de campo magnético. Vamos a representarlo así. Y dentro existe un polo magnético de 12 amperes metro. Voy a representarlo así. Caramba, es cierto que yo no puedo aislar aquí los polos magnéticos, pero vamos a imaginarnos que este sea la carga magnética, o sea, un polo magnético ahí es dentro de este campo magnético. Ahí está, que es 12 amperes metro. Solo para representar gráficamente, estoy dibujándolo así. Y experimento una fuerza, es la fuerza debido al campo magnético, o sea, una fuerza magnética, es 84 newton. La pregunta es, ¿cuánto vale este campo magnético? ¿Cuánto vale ese campo magnético? Para calcular ese campo magnético vamos a usar la definición aquí de lo que habíamos visto del campo magnético. Observan aquí, el campo magnético es definido como la fuerza por unidad de carga magnética. Vamos a llevar esta relación de la definición del campo magnético. Por lo tanto, ya está, directamente, ¿verdad? La fuerza por unidad de carga magnética. La fuerza lo tenemos, la carga magnética también. Simplemente calculamos el campo ya directamente usando esa relación. El campo aquí en módulo. La fuerza que vale 84 newton dividido entre 12, que es la carga magnética, amper metro. Por si acaso este es A. No lo van a confundir con una H. Correcto. Entonces sería 7 newton por amper metro. Se llama Tesla. Correcto. Ahí están los muchachos. Están despiertos. Claro. Respuesta A de avión. Ahí está, gente. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien, chicos? Ahí está Yanela respondiendo. Perfecto, perfecto. Seguimos entonces, seguimos. Problema 3. Oye, en la figura, calcular la intensidad del campo magnético B en el punto P. Oye, ¿dónde está el punto P? Aquí. Y este es un pedazo de un imán, polo norte. Y en este punto P yo quiero saber cuál es el campo magnético. Esa es nuestra pregunta. Bien, vamos a aprovecharnos de esta figurilla. Claro, polo norte o positivo, el vector inducción magnética aquí sale. Entonces voy a representarlo aquí con esta flechita de rojo. Quiero saber cuánto vale aquí el campo magnético.
en módulo, en el punto P. Entonces, ¿cómo calculamos este? Vamos a regresar aquí, tenemos la definición. No te olvides que la constante magnética es 10 a la menos 7. Lo llevamos aquí, usamos esta definición ya directamente. Entonces, el campo en módulo en el punto P va a ser igual a que la constante magnética, que vale 10 a la menos 7. Gente, la constante magnética, no te la vayas a confundir con la constante de cobre. Newton por ampere cuadrado. Ahí está. Multiplicado por la carga magnética. ¿De quién, profe? De este polo norte. ¿Cuánto es la carga magnética de este polo norte? Por si acaso no terminé de leer el problema. A ver, vamos a leer. En la figura, calcular la intensidad del campo magnético en el punto P, que se encuentra a una distancia, ojo, la distancia que ya te lo dan, 0.3 metros del extremo norte de una poderosa barra imán cuya carga magnética es, ahí está la carga magnética, vamos a escribir los datos, la carga magnética Q asterisco 8100 amper metro, ahí está, uy, esa M salió horrible, y de nuevo salió horrible, ya no importa, y la distancia es 0.3 metros, que podemos escribirlo como 3 por 10 a la menos 1, ¿verdad? En notación científica, metro. Perfecto, gente, ya tenemos todo. Vamos a reemplazar aquí. La constante magnética 10 a la menos 7. La carga magnética es 81 con dos ceros. Y esto dividido entre la distancia. Uy, esa línea salió. Uy, ¿qué está pasando, gente? Ahí está. Entre la distancia elevado al cuadrado, que es 3 por 10 a la menos 1. Y esto elevado al cuadrado. A ver, gente, ayúdame a hacer el cálculo, pues tú también trabajas. Ya sé que sabes, no quieres trabajar. A ver, gente, ayúdame a hacer el cálculo. 3 al cuadrado es 9. Sácale novena aquí, novena al 81. Te queda el 9 con dos ceros. ¿Verdad? Abajo el 10 a la menos 1, no te olvides que está elevado al cuadrado. Sería 10 a la menos 2. Abajo. 10 a la menos 7. Entre 10 a la menos 2, ¿cuánto sería? No te olvides del 900. Multiplicado por 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 2, 10 a la menos 5. Ahí está. A ver, acomódale la respuesta. No te olvides la unidad. Tesla. Vamos a acomodarle la respuesta. ¿Cuánto sería el módulo? Ahí está. Perfecto, perfecto. 9 por 10 a la menos 3 unidad Tesla. O también puede ser 9 militesla. 10 a la menos 3, el prefijo mili, Tesla. Y ya está. Por lo tanto, ya aquí ustedes con la visión de ojo de águila, bajamos avión. Perfecto, gente. Espero que no haya ningún inconveniente hasta aquí. Todo está tranquilo por el momento. Problema 5. Seguimos. Oye, calcular el flujo magnético sobre una superficie de 8 centímetros cuadrados sumergido en un campo magnético uniforme. Aquí está la intensidad, 4 por 10 a la menos 2 Tesla. Puedes decir, oye, centitesla. 4 centitesla, centi 10 a la menos 2, y forma 90 grados con las líneas de fuerza. Forma 90 grados con la línea de fuerza. ¿Quién está formando 90 grados con la línea de fuerza? El área. Por lo tanto, vamos a hacer un dibujo aquí, bien bacán. Supongamos que esto sea el área. Yo no sé qué forma tiene, pero sabemos que el área es 8 centímetros cuadrados. Perfecto, ahí está. Y está atravesando en forma perpendicular a esa área un campo magnético. Voy a representarlo por estas líneas. Uy, dije perpendicular, gente. Ahí está. Está atravesando ahí este campo magnético en forma perpendicular a esta área. ¿Cómo así, bro? En forma perpendicular, ya sabes, forma 90 grados. Ahí está, lo representamos gráficamente. Y por si acaso, este es el área. Ahí está, bien bonito. Y por aquí tenemos el campo magnético de intensidad 4 por 10 a la menos 2. 4 centitesla. Perfecto. Queremos saber cuál es el flujo magnético. Esa es nuestra pregunta aquí. El flujo magnético.
Vamos para nuestra fórmula. Oye, el flujo magnético lo hemos definido como el producto de el campo magnético por el área, por el coseno que forma el campo magnético por la normal, por la perpendicular al área. Ahora, si forma 90 grados, es decir, el campo magnético está atravesando en forma perpendicular al área, significa que el flujo magnético viene dado por esta relación, simplemente. Claro, porque el ángulo sería 90 y el coseno de 90 ya sabes que vale. Ahí está. Muy bien, gente. El flujo magnético viene dado directamente por esta relación. Por lo tanto, vamos a reemplazar directamente. Oye, la intensidad es 4 por 10 a la menos 2 multiplicado por el área. Oye, esta área debe estar en metros cuadrados y aquí está en centímetros cuadrados. De ahí, ¿cómo hacemos la transformación? A ver, gente, vamos a hacer la transformación por aquí en este pedacillo. Oye, un metro equivale a 10 al cuadrado centímetros, ¿verdad? Un metro, 100 centímetros. Perfecto. Oye, pero yo quiero centímetro al cuadrado. ¿Qué haces aquí? Elévalo al cuadrado. Un metro al cuadrado, un metro cuadrado. Perfecto. Oye, 10 al cuadrado elevado al cuadrado, 10 a la cuarta, centímetros al cuadrado, centímetro cuadrado. Por lo tanto, aquí yo tengo la equivalencia. Un metro cuadrado equivale a 10 a la cuarta centímetros cuadrados. De esta forma, por ejemplo, si hablamos de volumen, centímetros cúbicos, lo quieres llevar a metros cúbicos, aquí ¿qué haces? A partir de un metro, a partir de esta equivalencia, que un metro es 10 al cuadrado centímetros, elévalo al cubo, ambos miembros, y ya tienes la equivalencia. Entonces vamos a hacer la transformación. ¿A algunos les gusta transformarse? A ver, 8 centímetros cuadrados. Arriba va lo que quiero, un metro cuadrado. Y abajo lo que no quieres, 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Por lo tanto, los centímetros cuadrados arriba y abajo se van. ¿Y qué es lo que te queda, profe? Uy, está fino. A ver, ¿qué es lo que queda aquí? El área. Aquí es igual el área, ya directamente 8. 10 a la cuarta lo pongo arriba, el signo cambia del exponente. 10 a la menos 4. ¿Qué unidades? Metros cuadrados. Perfecto, gente. Perfecto. Ahora sí, vamos a reemplazarlo aquí. El área es 8 multiplicado por 10 a la menos 4. Tesla por metro cuadrado se llama el famoso Weber. Perfecto. ¿Cuánto sería entonces el flujo? Esta letra se llama phi. Letra griega phi. A ver, gente. 4 por 8 es 32. Por 10 a la cuánto? 10 a la menos 6. Claro, avión. Ahí está el muchacho que tiene ojo de águila. Ahí está. Eso, según nuestro compañero, lo vamos a acomodar 3,2 por 10 a la menos 5 Weber. Perfecto, gente. Vamos a marcarlo aquí. Alternativa A. Observen la respuesta de la alternativa dedo. Horrible, ¿verdad? 3 por 10. Por 10 no. 3 por 12 elevado a la menos 5. Aquí debe ser 0. 10. En fin. Ahí tenemos la alternativa. Ah, de almuerzo, claro, almuerzo. Hasta aquí, gente, ¿todo bien? ¿Todo bien, chicos? Bien, seguimos. Problema 6. Ahí está, vamos a aumentar el nivel. Problema 6. Observa, en la figura determine el vector inducción magnética creada por una barra imán de carga magnética positivo o negativo 3600 amper metro. Ya sabes, positivo, polo norte, y negativo, polo sur. Entonces, en un imán barra, las cargas magnéticas van a ser lo mismo, un módulo, solo que uno es el polo norte o positivo y el otro es el polo sur o negativo. Y queremos saber cuál es el vector inducción magnética en el punto A. Observa que en el punto A no hay nada, cuidado ahí, debido a la presencia de estos dos polos. Entonces voy a exagerar aquí la gráfica. Ahí está. Vamos a exagerarle un poquito. Perfecto, gente. Exageramos ahí.
Aquí el manchadito es el polo norte y por aquí el polo sur. Perfecto. Vamos a ponerlo mejor adentro. Polo norte y por aquí el sur. Perfecto, gente. Queremos saber cuál es la inducción magnética total en el punto A. Muy bien, gente. A ver, la parte del polo norte o positivo, las líneas del campo magnético salen o entran. Polo norte o positivo, profe, salen del polo norte. Por lo tanto, en el punto A, ¿cómo sería el vector campo magnético solamente del polo norte? Saliente del polo norte. Y, por si acaso, gente, en un imán barra, ¿dónde concentramos el magnetismo? O sea, la carga magnética. Aquí. A una distancia que es la 12ª parte. Muy bien. Entonces, la carga magnética aquí del polo norte, que es positiva, ¿no? Más 36 con dos ceros. Amper metro. Ahí está. Vamos a colocar aquí la carga del polo sur, menos, también 36 con dos ceros, amper metro. ¿Y dónde concentramos ese magnetismo? A la 12ª parte, ya lo dijo su compañera. ¿Dónde es la 12ª parte, profesor? ¿Dónde es la 12ª parte? A ver, ahí ese pedacito, ¿verdad? A partir del extremo. A ver, gente, ¿cuánto sería ese pedacillo? Es la 12ª parte de la longitud total del imán. Vamos a llamarle este pedacito simplemente D. A ver, le ponemos... Claro, 72 entre 12. Ahí está, 6. Perfecto. Entonces, ese es D chiquito, Dzinho, sería 72 centímetros, no te olvides de la unidad, dividido entre 2. Por lo tanto, ese Dzinho es 6 centímetros. Perfecto, gente, perfecto. A ver, te pregunto ahora, por segmentos, por segmentos. Oye, este pedacillo de la izquierda y de la derecha es el mismo, 6 centímetros, 6 centímetros. Si todo es 72 y los extremos ya hay 12, porque 6 a la izquierda y 6 a la derecha, en total es 12, ¿cuánto sería la distancia de los puntos de las regiones donde concentramos el magnetismo? Claro, o sea, esta distancia, uy, salió torcido. Toda esta distancia sería 60 centímetros. Claro, 72 menos los 12 de los extremos. Ahí está, 60 centímetros. Oye, este punto es la mitad del imán. Si todo es 60, ya sabes que este pedazo es 30 centímetros, ¿verdad? Y la otra mitad, 30 centímetros. Muy bien, gente, hasta aquí solo puramente geométrico. Estamos tratando puramente geométrico. ¿Por qué hace eso, profe? Para saber cuál es la distancia, pues. Para saber cuál es la distancia. Por lo tanto, el polo norte. Vamos aquí a ayudarnos de esta línea para dibujar el campo magnético en el punto A. Polo norte positivo, campo magnético, sale. Por lo tanto, representamos aquí como un vector que sale del polo norte. Esto es el campo magnético que genera el polo norte. Por lo tanto, vamos a llamarle esto campo magnético norte. Perfecto. Ahora vamos a dibujar el campo magnético que genera el polo sur. Polo sur o negativo. ¿Cómo son las líneas del campo? Entrante. Exactamente, exactamente. Muy bien, vamos a ayudarnos de esta línea. Ahí está. Aquí el polo. Entra. A ver, dibújalo, profe, dibújalo. Entra. Ahí está. Entra al polo norte. Por lo tanto, este sería el campo magnético del polo norte en el punto A. Vamos a llamarle polo sur, estoy hablando mal. Del polo sur en el punto A. Polo sur entrante. Perfecto, gente. Ahí está. Observa que en el punto A hay dos vectores. Dos vectores. La pregunta es determinar el vector total, inducción magnética, en ese punto. Oye, si yo quiero el campo magnético en el punto A, ¿cuál doy como respuesta? ¿Doy el campo del polo norte, del polo sur o la resultante de esos dos vectores? ¿Qué me dices?
La resultante, perfecto. En el punto A, por el principio de superposición. Son dos vectores que actúan. ¿Cómo calculo el campo total, como hay dos vectores, la resultante de esos dos vectores? Oye, dos vectores. Vamos a averiguar cuál es el ángulo entre ellos. A ver, gente. A ver, aquí hemos construido un triángulo sin querer queriendo. Un triángulo rectángulo. Ahí está. Oye, catetos iguales. Profe, catetos iguales. ¿Te recuerda a alguien? 45 y 45, perfecto. Aquí es 45 y aquí también es 45. Oye, 45 y 45, 90 grados. Por lo tanto, ya lo ponemos aquí el ángulo recto. Oye, si aquí es 90 grados, estas dos líneas forman 90 grados. ¿Cuál es el ángulo que forma el campo del polo norte y del polo sur? 90 grados. Son perpendiculares. Oye, y si dos vectores son perpendiculares, tú ya sabes cómo calcular el resultante, ¿verdad? ¿Cómo calculas la resultante de dos vectores perpendiculares? Sin pensarlo. Pitágoras. Perfecto. A ver. Por Pitágoras, a ver, por Pitágoras calculamos el campo total en el punto A. Simplemente le aplicas un Pitágoras. A ver, por Pitágoras, el campo total en el punto A sería ¿quién? Sería la raíz cuadrada de el campo magnético del norte al cuadrado más el campo magnético del polo sur elevado al cuadrado. Perfecto, por Pitágoras. Bien, entonces para calcular el campo en el punto A, el campo magnético en el punto A, necesito hallar el campo del polo norte y el campo del polo sur en módulo. Perfecto. Entonces vamos a calcular esos campos magnéticos del polo norte y del polo sur. ¿A qué va a ser igual, profesor? Profe, no me acuerdo de la fórmula. A ver, traemos nuestra fórmula. Aquí está el campo magnético generado por un polo de un imán. Lo ponemos aquí. Ahora, a ver, la carga magnética, 10 a la menos 7. Perfecto. Multiplicado por la constante magnética, disculpe chicos. Por la carga magnética. Oye, para ambos polos es el mismo. Por lo tanto, aquí vamos a llamar, para el polo norte sería 36 con dos ceros. Y esto dividido, esa línea, y esto dividido entre la distancia. ¿Cuál sería la distancia hasta el punto A partir del polo norte? Esta distancia elevado al cuadrado. A ver, gente, del triángulo rectángulo, catetos iguales. ¿A qué es igual la hipotenusa? Ahí está. 30 raíz cuadrada de 2 centímetros. Centi, 10 a la menos 2 metros. Ya lo estoy haciendo directo, gente, porque ya a estas alturas del campeonato, ustedes ya saben que centi 10 a la menos 2 metros, directamente. Perfecto. Aquí la distancia es 30 raíz cuadrada de 2 por 10 a la menos 2 y esto elevado al cuadrado. Perfecto, gente. ¿Cuánto sería entonces el módulo aquí del campo magnético del polo norte? A ver, ya pues trabaja, gente, trabaja, no te pases. A ver, ¿cuánto sería? Vamos a hacerlo así en un abrir y cerrar de ojos. A ver, ¿qué podemos hacer? La base 10, a ver, la base 10. Veamos la base 10. Observa 10 a la menos 7 arriba. 10 a la menos 2 elevado al cuadrado es 10 a la menos 4. 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. Ahí está la base 10. Ahora los numerillos. Profe, los numerillos. A ver, 36 con dos ceros es 36 por 10 al cuadrado. ¿Verdad? Perfecto. ¿Y esto dividido entre quién? Aquí tenemos el 30 raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Oye, 30 al cuadrado es 900, que lo puedo escribir como 9 con dos ceros. Ahí está. Multiplicado por raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 2. Perfecto. Entonces, ¿cuánto sería aquí el vector en módulo del campo magnético generado por el polo norte? A ver, gente, ¿cuánto es? 2 por 10 a la menos 3. Muy bien. Tesla. Ahora, gente, te pregunto,
En módulo, estamos hablando de en módulo. En módulo, el campo magnético del polo sur va a ser el mismo en módulo. ¿Qué me dices tú? Sí. ¿Por qué, profe? Porque la distancia es la misma y la carga magnética en módulo es la misma. Por lo tanto, sin querer queriendo, ya hemos calculado el campo magnético también en módulo del polo sur. Perfecto, gente. Oye, ¿y si son iguales, profe? ¿A qué es igual la resultante en el punto A? Oye, cuando son iguales es uno de ellos raíz cuadrada de 2. Claro, catetos iguales, la hipotenusa es un cateto raíz de 2. Por lo tanto, ya ahí está. Bueno, ya lo dijo. 2 raíz de 2 multiplicado por 10 a la menos 3 Tesla. Perfecto, gente. Ahí tenemos el campo magnético total debido a la presencia de estos dos polos. Vamos a marcar, ahí está, boro, borazo, borazo. Hasta aquí, gente. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Comentarios? Perfecto, perfecto. Seguimos. Seguimos. Gracias, Eli. Gracias, Dianela. Bien, gente. A ver, problema 7. A ver, agárrate aquí. Determine el flujo magnético entrante en la espira cuadrada de 1 metro de lado que se encuentra en un campo magnético de intensidad 20 militesla. Ese M chiquito, Mzinho, es el prefijo militesla. Perfecto, gente. Y acá hay unas X que es algo raro, ¿verdad? Algo raro para tal vez alguien que ve por primera vez el tema. ¿Qué significa, profe, esas X que está ahí? En la semana que viene vamos a aprender que estas X representa que el campo magnético está entrando en forma perpendicular aquí a sus pantallas. ¿Ya? Entonces, esta X representa que el campo magnético es perpendicular entrando a sus pantallas, ahí al plano del papel virtual que tienen ahí en sus pantallas. ¿Ok? La semana que viene también van a ver este simbolito. Una bolita con un puntito negro ahí en el centro. ¿Esto qué representa? El campo magnético sale en forma perpendicular al plano de sus pantallas. Pero ya eso es otra historia, lo vamos a ver la semana que viene, calma. Por el momento aquí sabemos que este X, que significa que el campo magnético entra en forma perpendicular aquí al plano de sus pantallas, al plano del papel virtual que tenemos aquí. Oye, queremos saber el flujo magnético. Perfecto, vamos a escribir aquí la formulilla. El flujo magnético que es igual el producto de el campo o el área por el campo, habíamos dicho el área por el campo, por el coseno del ángulo que forma la perpendicular al área y las líneas del campo magnético. ¿Cómo averiguamos ese ángulo? A ver, gente, vamos a hacer la siguiente cosa, la siguiente jugada. Vamos a colocar esto más o menos en un plano horizontal. Supongamos que este ya la espira cuadrada. Lo voy a representar de otra forma. Esta misma gráfica lo voy a representar de otra forma. Esta es la espira cuadrada de 1 metro. Como si estuviera echadito. Ahí está. Y el campo magnético entra en forma perpendicular. Por lo tanto, vamos a representar aquí el campo magnético entrando en forma perpendicular. Ahí está. Y por aquí abajo sale. Perfecto. Espero que se esté entendiendo esta gráfica. Ahí está. Entra en forma perpendicular. Por aquí abajo sale. Queremos saber el flujo. El flujo. Vamos a representar la vertical o la normal a este plano. Vamos a representar la normal. A ver, vamos a representar la normal. Por aquí, con este color de negrito, represento la normal. O mejor, aquí se ve bien bacán.
Ahí está, la normal. La normal, ¿a quién, profe? Al plano. ¿Por qué se llama normal? Porque forma justamente 90 grados. Ahí está. Esta es la normal. La normal como algunos, ¿verdad? Ahí está. Bien, gente. Observa que el campo magnético está hacia abajo y la normal está representado como saliendo hacia afuera de la superficie. ¿Cuál es la superficie, profe? Yo sé que es un poco difícil explicar es todo esto y haciendo señas con los dedos. Esta es la superficie, gente. Esta es la superficie. Que por cierto es un cuadrado del lado 1. ¿Cómo calculas el área de un cuadrado del lado 1? A ver, ¿cómo la calculas? Lado al cuadrado. 1 al cuadrado. No te esfuerces. Ahí está. Perfecto. Este es el área. Ahí está la superficie. El campo magnético entra en forma perpendicular y la normal, la recta normal, está, vamos a decir, saliendo hacia arriba. ¿Cuál es el ángulo que forman ellos? Veamos. Oye, el ángulo que forma ello, el campo magnético hacia abajo y la normal hacia arriba, ¿cuál es el ángulo que forman? Observa aquí. Está abierto, está completamente abierto. Forman un ángulo de 180 grados. ¿Lo ves o no lo ves en la figura? ¿Lo ves o no lo ves, gente? Forman un ángulo de 180 grados. Oye, si forman 180 grados, ¿cuál es el coseno de 180? Vamos a escribirlo aquí. ¿Cuál es el coseno de 180? Ya lo pensaste, muy bien, gracias. Menos 1. Por lo tanto, cuando tenemos esta historia, oye, el campo magnético entra a una superficie, el flujo, ¿qué signo va a tener? Negativo. Por lo tanto, aquí nos va a salir menos A por B. Claro, por el coseno de 180 que vale menos 1, nos quedaría de la siguiente forma. Perfecto, gente. ¿Cuánto vale el campo magnético? El campo magnético en módulo es 20 militesla. Vamos a escribirlo aquí. Primero el área, no te olvides del signo negativo, el área es 1 multiplicado por 20 mili. Aquí el metro cuadrado con militesla ya se convierte en Weber. Con este mili sería miliweber. Por lo tanto, el flujo sería menos 20 miliweber. Perfecto, chicos. O sea, ¿cuál es la moraleja aquí de la historia? ¿Cuál es la moraleja? A ver, voy a hacer la siguiente figura. ¿Cuál es la moraleja aquí? Solo para entender. Yo les comenté en la parte teórica que el flujo magnético puede ser positivo, puede ser cero y puede ser negativo. Este es un caso donde el flujo magnético es negativo, que por cierto vamos a marcarlo aquí, menos 20 miliweber. Ahí está. Ahora, ¿cómo sabemos la diferencia, profesor? ¿Cómo sabemos aquí la diferencia? Pero voy a considerar aquí una área cualquiera, un área sí cualquiera. Vamos a representar esta área cualquiera. Y voy a tener los siguientes casos. Esta área cualquiera, esta área cualquiera. Perfecto. Voy a representar aquí el campo magnético. Supongamos que el campo magnético está, en este primer caso, está graficado por estas líneas del campo magnético de esta forma. Salen del área. Por aquí entran al área. Y por aquí en este caso no sale ni entra. Es paralelo a esta área. Paralelo al área, profe. Perfecto. Dibujamos las normales. Las normales, ¿cómo se dice, profe? Las normales al área. O sea, las perpendiculares. Ahí está, las perpendiculares al área. Entonces, estos representan, estos vectores de negrito representan las normales, las flechitas. Perfecto, gente. Veamos los ángulos ahora. A ver, veamos el ángulo. Aquí el ángulo que forma la normal con
el campo magnético es perpendicular, en este tercer caso. En el primer caso son paralelos, ¿verdad? Paralelos en la misma dirección y sentido. O sea, el ángulo entre ellos es 0 grados. Ahí tenemos un caso. Vamos a llamarle esto caso A. Por aquí el caso B. En el caso B tenemos que, además de ser paralelos, son en sentidos contrarios. El campo magnético entra y la normal sale sentidos contrarios. Paralelos, sentidos contrarios. O sea, el ángulo entre ellos aquí es 180 grados. Aquí el ángulo, vamos a llamar aquí teta 0 grados. Aquí teta vale 180. Y aquí el ángulo es 90 grados. O sea, son perpendiculares. Perfecto. En el caso A, ¿cómo calculamos el flujo magnético? A partir de esta definición, el flujo magnético, aquí aparece el coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Oye, ¿cómo sería el flujo magnético? Simplemente el producto del área por el campo magnético. Y esto es positivo, o sea, mayor que 0. Positivo. Perfecto. Oye, en el caso B, en este caso es el mismo del problema. El ángulo es 180, coseno de 180 es negativo. Por lo tanto, aquí el flujo va a ser menos el producto del área por el campo magnético. O sea, esto es negativo. Y aquí el ángulo es 90 grados. Coseno de 90, ya sabes que es 0. Por lo tanto, aquí el flujo, ¿cuánto sería? 0. 3 casos bien marcados aquí, dependiendo del ángulo. La moraleja de la historia es la siguiente. Oye, si el campo magnético está saliendo del área, el flujo es positivo. Si el campo magnético está entrando al área, el flujo es negativo. Ahora, si el campo magnético es paralelo al área, flujo 0. No hay ninguna línea que atraviesa al área. Por lo tanto, 3 casos aquí distintos y súper marcados. A ver, gente, hasta aquí. ¿Comentarios? Esa es la moraleja de la historia. ¿Comentarios hasta aquí, chicos? La pregunta es, profe, ¿y si no es paralelo, no forma 180 grados, no es perpendicular? ¿Y ahí cómo hacemos? Si forma un ángulo, por ejemplo, 60 grados. Forma 30 grados. ¿Y ahí cómo hacemos, profesor? Existe un problema aquí que cubre este caso. Observe el problema 11. Oye, determine el flujo sobre la superficie mostrada. Observa ahí. Tenemos la superficie de 40 centímetros cuadrados y el campo magnético 0.2 teslas. Queremos saber el flujo magnético. Y el flujo magnético, a partir de la definición, ¿a qué va a ser igual el flujo magnético? Va a ser el área por B por el coseno del ángulo que forma la normal y el campo magnético. Así como lo hemos visto aquí. La normal y el campo magnético. Queremos saber ese ángulo, coseno de ese ángulo. A ver, gente, coseno de ese ángulo, profesor. A ver, ¿cuál sería el ángulo? Primero dibujamos la normal, pues claro. Dibujamos la normal aquí al área, la que es perpendicular. Oye, si es perpendicular y aquí hay un ángulo de 30, ¿cuánto sería el ángulo que forma el campo magnético con la normal? Míralo ahí, míralo ahí. Oye, si todo es 90 grados, ahí está. Este ángulo sería 60. Aquí el ángulo teta es 60 grados. Y el coseno de 60 ya lo sabes. Profe, aquí el campo magnético sale del área. ¿Qué significa eso? Que el flujo es positivo. Por lo tanto, aquí el flujo ya es positivo. Profe, y si el campo hubiera sido entrando, el flujo sería negativo. Bien, gente, vamos a reemplazarlo aquí. ¿El área cuánto es? 40 centímetros cuadrados, que en metros cuadrados, ¿cuánto sería? Ya lo hemos visto en un problema anterior. A ver dónde está la equivalencia. Aquí está, 1 metro cuadrado es 10 a la cuarta centímetro cuadrado. Vamos a llevarlo aquí. Hacemos la transformación. A ver, hacemos la transformación. 1 metro cuadrado equivale a 10 a la cuarta centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado se va y el área te queda 40 dividido entre 10 a la cuarta
que podemos escribirlo como 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿verdad? 40 es 4 por 10. 10 arriba y 10 a la cuarta abajo, 10 a la menos 3. Perfecto. Perfecto, gente. Ya tenemos el área y el campo magnético. Aquí está el módulo. Tenemos todo. Vamos a reemplazarlo. 4 por 10 a la menos 3. Ese es el área, metros cuadrados, multiplicado por el campo magnético. 0.2. Ahí está. Tesla, multiplicado por el coseno de 60. Perfecto. Oye, coseno de 60 ya sabes que vale 1 de ustedes, un medio. Perfecto. ¿Cuánto sería el flujo? A ver, ayúdame, pues ayúdame. Te va a salir en Weber. ¿Cuánto sería el flujo? Y acomódala ahí a la respuesta. ¿Cuánto sería el flujo? A ver, les ayudo. Coseno de 60 por 0.2 es 0.1. 0.1 por 4 es 0.4. 0.4 multiplicado por 10 a la menos 3. Vamos a ponerle el signo producto. 10 a la menos 3. ¿Sale casa o avión? Así como está, sale avión, ¿verdad? Pero casa es una respuesta también aceptable, como lo dijo el amigo. Claro. Oye, 0.4 es 4 por 10 a la menos 1. Con este 10 a la menos 3 se convierte en 10 a la menos 4 Weber. Es lo mismo, gente. Acá hay dos alternativas semejantes. ¿Con cuál nos quedamos? Avión y casa. Bueno, son lo mismo, ¿no? Son lo mismo. En fin, gente, aquí hay un error aquí de tipeo. Pero bueno, lo importante es saber cómo resolver el problema aquí y acomodarla pues a la respuesta. Bien, gente, comentarios hasta aquí. Comentarios. ¿Todo bien, chicos? ¿Quedó claro esta parte del flujo? Sí. Perfecto, gente, perfecto. La semana que viene vamos a aprender la regla de la mano derecha y de la mano izquierda. Y ahí va a ser un poco difícil explicarles a partir de esta cámara encendida porque, caramba, voy a hacer un montón de mímicas aquí para explicarles. Espero que pueda, espero que, no sé, consiga explicar esta parte de la regla de la mano derecha y de la izquierda. En fin, ya, es otra historia. Vamos al problema 16. Observa aquí, hallar el flujo neto sobre las superficies externas. ¿Cuáles son las superficies externas? Aquí las caras laterales de frente y de atrás y de arriba y de abajo son las caras, la superficie externa de este sólido. Perfecto, gente. Así como está, observa que el campo magnético, observa cómo está el campo magnético. Uy, esa línea. Observa, está entrando aquí por la cara lateral izquierda, saliendo por la cara lateral derecha, ¿verdad? Y también nos damos cuenta que estas líneas del campo magnético son paralelas al área de arriba y el área de abajo. Y también al área de adelante y el área de atrás de este sólido. ¿Están conmigo hasta ahí? Son paralelas. Por lo tanto, según lo que hemos comentado aquí, si el campo magnético, las líneas del campo magnético es paralela al área, el flujo va a ser nulo, va a ser cero. Exactamente. Quiere decir que el flujo del área de adelante, de atrás, de arriba y de abajo va a ser nulo. Solamente va a existir un flujo en las caras de la izquierda y de la derecha. ¿Sí me dejo entender, gente? Voy a marcar aquí estas áreas donde va a existir un flujo diferente de cero. Sí, Joaquín, dime. Calma. Yo sé que tú estás adelantando. Tranquilo. Ahora, ya. Joaquín dice que va a ser nula atrás y
O sea, el total, ¿no? El flujo total. A ver, espera ahí. Este es un sólido, ¿ok? Este es un sólido. Aquí tú tienes la cara de atrás. El campo magnético está entrando perpendicular. Observa la figura. Entrando perpendicular. La cara de adelante está un poco inclinada así. 30 grados, como lo ves. ¿Verdad? 30 grados con la horizontal. Caramba, ya parezco loco haciendo todo esto. Y el campo magnético está cortando a esa área, a esa cara que está a la derecha. Perpendicular por atrás y por adelante forma un ángulo ahí, diferente de 90 grados. No es perpendicular, en otras palabras. Ahora, piensa conmigo, gente. ¿Cómo habíamos definido el flujo neto? Si yo calculo el flujo por separado, en este punto vamos a llamarle flujo 1. Y por aquí vamos a llamarle el flujo 2, por separado. El flujo en la cara, flujo 1 vamos a llamar, es diferente de 0 y además es negativo. ¿Por qué, profe? Porque el campo magnético entra al área, ¿correcto? Ahora, en la cara 2, el campo magnético sale del área y es positivo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, chicos? A ver, de nuevo, aquí en la cara de la izquierda, campo magnético entra al área perpendicular, positivo. En la cara de la derecha, campo magnético sale del área. Es que si sale del área es positivo. Si entra al área, negativo. Ahora te pregunto, vamos a pensar en la definición del flujo magnético. El flujo magnético es igual al número de líneas que entran o que están saliendo de una determinada área. Si nosotros tenemos una figura cerrada, como en este caso, observa, la figura es cerrada. El número de líneas que entra y sale, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Son iguales. Observa aquí la figura. Yo he puesto al propósito, 1, 2, 3, 4 líneas del campo magnético. Estas 4 líneas entran por atrás, no pienses mal, entran por el área de atrás y son las mismas 4 que están saliendo por adelante. ¿Qué significa todo esto, profesor? Significa que el número de líneas que entra y sale en total, el número de líneas que entra y sale es el mismo. Ahora, si pensamos en el flujo en la parte de atrás y en la parte de adelante, ¿también va a ser el mismo, sí o no? Recuerda que el flujo son los números de líneas que entran. Profe, adelante entra 4 líneas. Atrás, perdón, atrás entra 4. Adelante salen 4. El flujo es el mismo, solo que uno es negativo y el otro es positivo. Mm. ¿Quién es el negativo? Aquí el flujo 1. ¿Por qué, profe? Porque el campo magnético entra. ¿Y quién es el positivo? El flujo 2. Porque el campo magnético está saliendo del área. Oye, si las líneas que entran y salen son los mismos y un flujo es negativo y el otro es positivo, te pregunto, ¿cuánto sería el flujo total? La diferencia. Y como son iguales, ¿qué te da? Cero. Exactamente. Cero. De nuevo lo voy a escribir aquí. Sería el flujo 1 más el flujo 2. El flujo total sería la suma de flujos en cada cara. Hemos visto arriba, abajo, adelante y atrás el flujo 0. Profe, pero en la cara de atrás el flujo es negativo y en la cara de adelante el flujo es positivo, ¿verdad? El flujo negativo porque el campo magnético entra al área. El flujo es positivo porque el campo magnético sale del área. Pero el número de líneas que entran aquí atrás y salen aquí adelante es el mismo. Y un flujo es negativo, el otro es positivo. Y como yo quiero el total, la suma 0. Por lo tanto, aquí, en este problema, solo pensando, ¿verdad? Nos da 0
Weber. Perfecto. Como les dije, flujo 1 es igual al flujo 2, ¿verdad? Solo que el flujo 1 es negativo y el otro positivo. Oye, cuando yo lo sumo, una cantidad negativa más otra misma cantidad, pero positiva, al final 0. Por lo tanto, aquí en flujo total es nula. ¿Cuál es la moraleja aquí de la historia? Para figuras cerradas, para sólidos, figuras o cuerpos geométricos cerrados, por ejemplo, yo tengo aquí un cuerpo geométrico de volumen cualquiera. Ahí está. Si yo por aquí considero líneas, esas líneas del campo magnético, entran por un lado, sale por el otro. ¿Cuál sería el flujo total? El flujo total simplemente 0, porque el número de líneas que entra y sale es el mismo. Por eso, 0. Y si yo tuviera una figura abierta, así, por ejemplo, una tapa o semiesfera, la mitad de una esfera. Por ejemplo, aquí un cascarón esférico, piensa. Oye, por acá yo tengo el campo magnético. Queremos saber cuál es el flujo en esta cáscara, en esta área de afuera, en esta región, en esta cáscara de la semiesfera. Este flujo magnético, además de ser positivo, ¿por qué? Porque está saliendo del área, va a ser diferente de 0. Pero si fuera una figura cerrada, no, un sólido, un cuerpo sólido cerrado ahí, el número de líneas que entran al sólido y salen es el mismo. Por lo tanto, el flujo total, nulo. Perfecto, gente. Hasta aquí. ¿Están conmigo? Yo sé que eso es un poco abstracto de pensarlo en un primer momento, pero con la práctica ya ustedes pueden entender. Al propósito, la clase está siendo grabada, entonces ambas es una gran ayuda. Seguimos entonces, seguimos. Problema 18 y último. Estamos llegando al final. Resiste ahí. Problema 18. La figura muestra un imán barra de 48 centímetros de longitud en equilibrio, cuyas cargas magnéticas en sus polos tienen en módulo 6250 positivo-negativo, norte y sur, amper metro. Sabiendo que la esfera A, ¿dónde está la esfera A? Aquí arriba, tiene una carga magnética sur, de módulo 1000 amper metro, calcular el peso del imán barra. La cuerda está atada a uno de los polos del imán. Bien, gente, queremos saber cuánto vale el peso de este imán barra para que se mantenga en esa posición. Perfecto, gente. Un problema que va a mezclar varias cosillas de física 1, la segunda condición del equilibrio. A ver, gente, vamos a exagerar aquí la figura y vamos a escribir los datos. ¿Usted, profe? Los datos. Ahí está, exageramos la figura y escribimos los datos. Observa que la longitud de este imán barra es 48 centímetros. Te pregunto, ¿dónde vamos a concentrar el magnetismo a una distancia que es la 12ª parte? 48 sobre 12, ahí está. Bien, 4 centímetros. Vamos ya a ubicarlos aquí. Vamos a ubicarlos. No te olvides, todo es 48 centímetros. Todo es 48 centímetros. Déjame hacer aquí la figura bien bonita. 48 centímetros. Perfecto. A una distancia que es la 12ª parte, vamos a concentrar ahí el magnetismo, esta distancia pequeñita, que es 4 centímetros. Perfecto. Hoy aquí, en este extremo de la derecha, 4 centímetros. En el extremo de la izquierda también vamos a considerar los 4 centímetros. Ahí está. Oye, todo es 48. Quitamos los 8, 4 de la izquierda y 4 de la derecha. ¿Cuánto sería la distancia entre las regiones donde se concentra el magnetismo? Entre estos puntos. ¿Cuánto sería esa distancia?
40 centímetros. Perfecto. Estamos haciendo lo que hicimos en el problema anterior, ¿verdad? En uno de los problemas anteriores. Oye, si todo es 40 y aquí a la mitad, 20. A la izquierda y a la derecha también 20. ¿Verdad? Perfecto. Ahí está. Vamos a llamarle los nombres a los polos. Este es el polo sur. Vamos a ponerle con rojito. Sur. Este también va a ser el sur. Y el otro, el norte. No se nota mucho, pero es el norte. Perfecto, gente. Una vez que ya hemos hecho esta parte geométrica, seguimos leyendo. Cada polo tiene módulos. Aquí están las cargas magnéticas. Vamos a escribir las cargas magnéticas. Carga magnética, voy a ponerlo con grueso, del polo sur. Y carga magnética del polo norte, sur o negativo, norte o positivo. A ver, aquí tenemos sur o negativo, menos 6250 ampermetro. Y abajo lo mismo, pero con signo cambiado. Aquí no lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V y le cambio el signo. Ahí está. Perfecto. ¿Qué más? Y por aquí, en la figura, me dice que este polo sur, vamos a ponerle U positivo, en módulo tiene 1000 ampermetro. 1000 ampermetro. Perfecto, gente. Ahí está, estamos escribiendo los datos. La pregunta es calcular el peso del imán barra. Queremos saber cuánto vale el peso para que se mantenga ahí, en esa posición horizontal. Entonces, como ustedes ya saben, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, dibujamos el peso más o menos aquí en el centro geométrico. Una fuerza de atracción gravitacional. ¿A qué es igual el peso? Masa por gravedad. Vamos a llamarle W. Peso del imán barra. Dibujamos las fuerzas, gente, dibujamos las fuerzas. Estamos analizando aquí el imán barra. Estamos analizando el imán barra, dibujamos las fuerzas que actúan sobre él. En eso consiste el diagrama de cuerpo libre. Por aquí una cuerda, profe, córtala. Saliente del cuerpo que analizas. ¿Está qué cosa? La tensión de la cuerda. Ahí está. La tensión. Que no nos piden, pero estamos representándolo ahí en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué más, profe? Tenemos la interacción entre los polos, ¿verdad? Tenemos la interacción entre los polos. Allá, muy bien, profe. A ver, interacción entre polos. Arriba, en el punto A, tenemos un polo sur y aquí a la derecha el polo sur. ¿Qué pasa con esos dos? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen polos del mismo nombre, se repelen. Ahí está. La repulsión, esta es la fuerza magnética de repulsión entre estos dos polos sur. Vamos a llamarle simplemente F, vamos a llamarle F1. Perfecto. Ahora el norte aquí a la izquierda y el sur arriba. ¿Cómo es la interacción? Se atraen, ¿verdad? Vamos a dibujar entonces aquí una línea y dibujar la fuerza de atracción entre ellas. A ver, profe, dibújala. Ahí está. Se atraen. Perfecto. Vamos a llamarle esto F2. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo que esa fuerza 1 y la fuerza 2 en módulo son iguales? ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? ¿En módulo, profe, son iguales? Claro. Porque la carga magnética aquí del norte y del sur en módulo es el mismo. Las distancias van a ser las mismas y está interactuando con el mismo polo sur arriba. Por lo tanto, en módulo F1 y F2 va a ser la misma. Va a ser lo mismo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Oye, en módulo F1 y F2 es el mismo. La fuerza magnética de interacción entre los polos en módulo. Por lo tanto, aquí es igual por la ley de Coulomb, la constante magnética, por el producto de cargas magnéticas dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Estamos haciendo aquí ya directamente.
Veamos cuánto vale la distancia. Geometría pura. Oye, aquí 53. Ahí está, 25. Muy bien. Ustedes están más adelante que yo. Oye, distancia, profe. Esa no es esta distancia pequeña. Vamos a llamarle de línea. Solo para diferenciarlo aquí. De prima. Profe, 25 centímetros. ¿En metros cuánto sería? ¿Ya lo pensaste? Perfecto. 25 centi, 10 a la menos 2 metros. Perfecto. Ahora sí, vamos a calcular aquí los módulos de la fuerza 1 y 2 directamente. A ver, la constante magnética vale 10 a la menos 7 multiplicado por el producto de cargas magnéticas, que son iguales en módulo. Vamos a elegir una de ellas. 625 con un 0. ¿Es así? Sí. Multiplicado por la otra. ¿Cómo, profe? La otra carga. 1000. 1000, 10 al cubo. Ahí está. Y esto dividido entre la distancia, aquí lo tenemos, elevado al cuadrado. 25 por 10 a la menos 2. Y estamos llegando al final, gente. Resiste, elevado al cuadrado. Después de la clase me voy a mi almuerzo mientras que ustedes siguen sufriendo. Bien, gente. ¿Cuánto sería el módulo aquí de la fuerza 1 y 2? El módulo es el mismo. A ver, 25 al cuadrado es el 625, con el de arriba se va. Aquí te queda un 10, ¿verdad? Abajo te quedaría el 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Tienes 10 a la menos 4 abajo, arriba 10 a la menos 3, perdón, 10 a la menos 7. Bueno, ya lo dije, carambas. Oye, 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 4 es el 10 a la menos 3. Con este 10 al cubo se va. Caramba, se quedaría 10, perfecto. Por lo tanto, en módulo, cada una de las fuerzas, 10 newton. Perfecto. O sea, esto vale 10 newton. Ahí está. Y este también sería 10 newton. Perfecto. Y aquí aprovechando. Hoy este es 53. Este vale 20, 20. La distancia. Este también sería 53, ¿sí o no? ¿Y este cuánto vale? ¿Ya lo pensaste? 37. Uy. 37. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Recuerda que queremos el peso. Oye, queremos el peso. Y en este imán barra horizontal está actuando F1, F2, el peso y la tensión. Oye, si se encuentra en esa posición horizontal, significa que está en equilibrio. Por lo tanto, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. La primera, bueno, podemos aplicarla, pero nos llevaría más tiempo porque no queremos hallar la tensión, solamente queremos hallar el peso. Vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio, que es lo que yo creo, momentos, que es la más directa. A ver, ¿dónde, profe, aplicamos momento? Vamos a ponerle este puntito aquí, el centro de momentos. Vamos a llamarle esto el punto O, para seguir con la notación allá. A ver, ¿quién genera momento en el punto O? Observa ahí. El peso y la fuerza 2. ¿Te acuerdas que el momento de una fuerza en relación a un punto es el producto de la fuerza por la distancia, siempre y cuando ellas sean perpendiculares? Profe, y si no lo son, o descompones la fuerza o la prolongas y calculas una componente perpendicular. ¿Quién genera momento en el punto O? ¿El peso genera momento en el punto O? Sí. ¿Cómo es su momento? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo sabemos eso? Oriéntala. El peso está aquí, lo orientamos al punto O, oriéntalo al punto O. Ahí calculas o sabes cuál es el sentido de giro. ¿Antihorario qué signo tiene? ¿Negativo o positivo? Positivo. Muy bien. Antihorario, positivo. Horario, negativo. Perfecto. El peso genera un momento positivo. ¿Cuál es la distancia del peso hasta el punto O? Observa ahí la distancia perpendicular. Sería 20 centímetros. Ahí está. Ya tenemos la fuerza y la distancia. ¿Perpendiculares, profe? Perfecto. ¿Podemos calcular el momento del peso? Ya. ¿Y qué hay con la fuerza 2? Profe, la fuerza 2 forma 37 aquí y carambas, ¿qué hacemos?
Vamos a descomponerla, ¿ok? Yo sé que puedes prolongarla y calcular una distancia aquí que sea perpendicular o descompone aquí. A ver, vamos a descomponerla. Tendríamos una componente que va a ser paralelo al imán y la otra, recuerda que siempre está la otra, va a ser perpendicular. Y esa es la componente que vamos a usar para calcular el momento. Oye, 37, hipotenusa es 10. A ver, descomponlo. Gente, descomponlo. Ustedes ya saben descomponer, ¿verdad? 6 y 8, perfecto. A ver, ¿quién es 6? ¿Quién es 8? El 6 es el cateto que está adelante de 37 y el 8 por aquí. ¿Es así o no es así? Perfecto, gente. Descompuesto el vector, te olvidas de él, ya no existe más en tu vida, sácalo de tu vida. Ya F2 lo hemos expresado en una componente de 6 newton perpendicular y la otra de 8 newton paralelo. ¿Cuál usamos para calcular el momento? De 6 newton, la componente de 6 newton. ¿Por qué, profe? Porque 8 newton está justamente pasando por el centro de momentos, no genera momento. La misma cosa pasa con la tensión y con la fuerza F1, pasan por el centro de aplicación de momento, no generan momento. Por lo tanto, los únicos que generan momento serían la componente de F2 y el peso. A ver, ¿cuál es el sentido de giro de la fuerza 6 newton aquí? Lo orientamos hacia el punto O. Sentido horario, signo negativo. Ahora sí vamos a calcular el momento. Segunda condición del equilibrio. Sumatorio de momentos en el punto O debe ser igual a 0. Segunda condición del equilibrio. No rota, esta barra no está rotando. Eso es lo que significa la segunda condición del equilibrio. A ver, gente, sumamos los momentos. El momento del peso es positivo, más la fuerza que es W, multiplicado por su distancia perpendicular hacia el punto donde yo estoy aplicando el momento, que vale 20 centímetros. Perfecto. Ahí está. Esto yo le voy a sumar el momento de la otra, que es negativo, por lo tanto aquí resta, ¿verdad? La fuerza es 6, multiplicado por su distancia perpendicular hacia el punto O. Sería todo esto, ¿verdad? Que es 40 centímetros. ¿Estás conmigo? Observa ahí, todo esto sería la distancia donde estoy aplicando la fuerza 6 newton hasta el punto O, aplicación de momentos. 40 newton. 40 newton no, 40 centímetros. Ahí está. Muito bem. Igual a 0. Ahora sí, vamos a resolver aquí. Se van los centímetros. ¿Cuánto sería el peso? A ver, gente. Trabaja, gente, trabaja, pues. No te pases. 12 newton, perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos el peso del imán barra 12 newton. Marcamos aquí A de almuerzo, que es justamente lo que voy a hacer. Y con esto ya estamos llegando al final. Muy bien, chicos, ¿comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien, gente. Muy bien, gente. Eso me gusta. Todo quede claro.